Multimedio Teleradio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy jueves 17 de enero del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, Broadcasting Nacional, y que se transmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante el programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pinto. Buenos, Roger. Muy bueno, sostenga. Que el día no está bueno después de la visita que tuvimos ayer, por la forma en que se hizo y por tratarse de quién nos hizo la visita. Después de examinar cuidadosamente todo el recuento que la prensa nacional hizo de la visita del señor Aristide, definitivamente este señor vino a insultar a los dominicanos. No hizo la ofrenda a los padres de la patria. Ahora bien, lo que es absolutamente inaceptable es que el gobierno dominicano haya permitido esa visita y que este señor no haya rendido honores a los padres de la patria. Eso es inexcusable, tanto para el propio presidente de la República, el ciudadano Hipólito Mejía Domínguez, como para el canciller Hugo Tolentino Díaz. Ambos son responsables de conducir la política exterior del país. Pero el presidente de la República, más que nadie, aunque todos los funcionarios y además todos los dominicanos, estamos obligados a preservar la soberanía de la nación y a dignificar la lucha a través de los años que se ha llevado a cabo para que este país sea independiente y soberano. No es posible que se pueda propiciar una visita, y menos del mandatario de un país cuyas tropas ocuparon este territorio 22 años y contra las cuales tuvimos que luchar para alcanzar nuestra independencia, para que se les permita venir a visitar el territorio dominicano y no les rinda homenaje a Duarte, a Sánchez y a Mella. Eso es un insulto a la nación dominicana y el propio gobierno dominicano se ha hecho cómplice de ese insulto por haber permitido que esa visita se produjera en esos términos. Porque no es cierto que el señor Aristide podía venir cuando le diera la gana y como le diera la gana. Ha venido con la anuencia de las más altas autoridades del gobierno dominicano. Entonces esa responsabilidad le va a quedar de ahora en adelante al gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Como estamos en el medio del oportunismo y la politiquería, aquí hay mucha gente que vive ahora pegada de la memoria de José Francisco Peña Gómez para su propia conveniencia. Todo el que está en campaña dentro del PRD anda exaltando la memoria de Peña Gómez, a sabiendas de que Peña Gómez es el responsable del descarrilamiento ideológico del PRD como instrumento de superación del pueblo dominicano ante sus problemas, ante sus condiciones de vida deplorables. Entonces, esa entrega al neoliberalismo, esa entrega a la corrupción rampante internacional que hace presencia en la República Dominicana con políticos que están vinculados al PRD, todo eso ha sido obra de José Francisco Peña Gómez. Pero hay que levantar el nombre de José Francisco Peña Gómez en aras del oportunismo político dentro del PRD para lograr o alcanzar posiciones o preservar las que él le dio con el dedo. Por eso se ha estado aplazando tanto tiempo una convención dentro del PRD. Bueno, pero el PRD, los PRDistas en primer lugar, porque el PRD no es nada, sino es el cuerpo social que representa, es decir, la gente que está dentro del PRD.
no hace conciencia de ese proceso de involución, el PRD está destinado a desaparecer como respuesta a las angustiantes condiciones de vida de los dominicanos. De modo que esa visita de Jean-Bertrand Aristide a la tumba de Peña Gómez para hacer allí compromisos está comprometiendo la memoria de Peña Gómez, precisamente porque se ha estado jugando con una realidad, que Peña Gómez era hijo de haitiano y su presidencia constituía un peligro para la República. Por eso la adversamos, no por él porque fuera negro. Aquí en la República Dominicana nadie tiene prejuicio racial. No, eso no es verdad. Bueno, habrá sus blanquitos por ahí que los tengan. Pero como la composición étnica de la República hace que una mayoría de los dominicanos seamos mulatos, no es posible que tengamos prejuicio racial, porque los hechos demuestran que nos hemos mezclado. Hoy, ¿de dónde vamos a sacar entonces un 75% de mulatos en la República Dominicana? Pero entonces se dice que nosotros adversamos a Peña Gómez porque era negro. No, era porque era hijo de haitiano. Y porque había sido seleccionado por las grandes potencias precisamente para facilitar e instrumentar el designio de la fusión, que fue un cambio de táctica de parte de Haití, el de no enfrentar militarmente a la República, porque no nos podía vencer militarmente, pero nos ha estado venciendo con la infiltración, esa que se produce a cada rato, día a día, hora a hora, aquí en la República, con la anuencia de los enemigos de Duarte, aposentados en posiciones de poder para sencillamente entregar la República como la hemos venido entregando. Entonces ese homenaje de Aristide en la tumba de Peña Gómez lo que hizo fue comprometer a Peña Gómez. Y hay que recordar que José Francisco Peña Gómez era el único dominicano miembro de Diálogo Interamericano. Y Diálogo Interamericano es una criatura de la plutocracia internacional o transnacional, principalmente norteamericana y británica. Pero él era el pupilo de Diálogo Interamericano. Y nosotros lo adversamos precisamente por eso, porque al ser seleccionado como representante de la República en Diálogo Interamericano, el único, eso era en compensación del descarrilamiento ideológico que él había hecho del PRD, y porque él era el instrumento del designio de la fusión. Por eso lo adversamos, no fue por otra cosa. Ahora, nunca sospechamos, los que hicimos eso, que Leonel Fernández desde el poder iba a hacer exactamente lo que nosotros pensábamos que podía haber hecho José Francisco Peña Gómez desde el poder. Eso hizo Leonel Fernández, le protegió la frontera y dio instrucciones para que esa frontera fuera permeable. Pero aquí hay una cadena de responsabilidades, porque está también la responsabilidad de Joaquín Balaguer, bajo cuyo mando se suscribió el Plan Éxodo, donde el entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general Constantino Matos Villanueva, junto con los principales responsables de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, habían firmado un documento que se llama el Plan Éxodo, con el cual se permitía asentar en territorio dominicano a refugiados haitianos, comenzando por San José de las Matas. Y mientras se negaba públicamente, mientras el gobierno de entonces del doctor Balaguer decía que resistía las presiones internacionales, su secretario de las Fuerzas Armadas había firmado ya ese documento, del cual hemos mostrado copias por todas partes, y del cual nadie se atreve a dar una respuesta ni dar una explicación, porque así es como se actúa en contra de los intereses de la patria, solapadamente. Entonces eso es el proceso contra el cual los dominicanos tenemos que oponernos con firmeza. Y aquí no puede haber banderías superfluas, porque ya no significan nada. ¿Qué significa que usted sea PRDista, o sea PLDista, o sea reformista? Exactamente todo lo mismo. La repartidera de las canonjías.
económica, en un mar de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo. La corrupción absolutamente de todo. Y el desprecio de los valores patrios y de lo que es la identidad nacional. Entonces, nos da mucha pena que Hipólito Mejía Domínguez haya tomado este derrotero, que lo inició cuando en víspera de tomar posesión le dio declaraciones a la prensa de Puerto Rico, donde hacía compromisos exactamente contrarios a lo que enarboló cuando se reunió con nosotros, Unión Nacionalista, el día 15 de mayo, exactamente el día anterior a las elecciones. 2 horas y media reunidos allí, donde les pusimos nuestra preocupación patriótica sobre la suerte de la República con el problema de la infiltración haitiana. Y él afirmó allí que él no iba a permitir que ese proceso siguiera. Y usó términos que yo no quiero ya ni repetir, porque nadie allí aspiraba a que él se expresara en términos que hasta cierto punto denostaban de la memoria de José Francisco Peña Gómez. Nosotros lo que queríamos era una afirmación o reafirmación de su parte de que su gobierno iba a detener ese proceso. Pero él había dicho el día anterior de tomar posesión aquí en la República Dominicana. Mira aquí, está el periódico o revista Primera Hora de Puerto Rico, San Juan, y aquí está, sin tapujos, habla Hipólito Mejía. Y aquí están sus declaraciones, en donde aquí aparece él con doña Rosa, nuestra amiga, muy querida. Y aquí está la otra parte de la página, y aquí está la pregunta. Por favor, hagan un close-up que se vea bien lo que dice ahí. Más cerca, que lo puedan leer los que están viendo este programa. Más cerca. Porque es importante que este testimonio quede muy claro. Dice ahí, ¿piensa mejorar las relaciones con Haití? Y la respuesta es, se va a reconocer como dominicanos a todos los niños haitianos nacidos en República Dominicana. Entonces ya ustedes entienden por qué sale todo aquel show que montó la vicepresidenta de la República, muy emocionada, diciendo que su madre había nacido en Haití. Y yo le dije, ¿y qué? Mi tía, la mayor de las hermanas de mi madre, nació en Haití porque mi abuelo tuvo que irse exiliado a Haití, como se fueron muchísimos patriotas dominicanos en todo lo largo de la historia de lucha de la República. Hasta el padre, uno de los padres de la patria. Entonces, ¿y que haya nacido allá? Eso la hace haitiano. Lo que hace haitiano hace dominicano a uno es lo que uno tiene en el corazón. Entonces, todo aquello se hizo para estar precisamente propiciando esto que está aconteciendo. Ahora yo les digo a ellos, aquí está el texto del acuerdo final de el documento que dio fin al conflicto del año 1937 a causa de la muerte de unos 7,000 haitianos ordenados por Trujillo. Y aquí están las previsiones de las cuales se ha hecho caso omiso. Ahora dirán que este es un documento trujillista. Bueno, y van a borrar a Trujillo de la historia. Aquí dice muy claro, después de pactar toda la parte de compensación económica, $730,000. Aquí está. 9. Los dos gobiernos dominicano y el haitiano dictarán y harán cumplir cada uno dentro de su propia jurisdicción todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas útiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro estado residentes o presentes en su territorio
toda la protección que a aquellos les garanticen las leyes del Estado en cuyo territorio se encuentren y las que de todos modos les reserva el derecho de gente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ha entrado legalmente al territorio de uno u otro lado, pero en este caso estamos hablando del caso dominicano, que somos los que estamos padeciendo la entrada masiva, indocumentada e ilegal de haitianos, ¿verdad? Debería haber sido entonces una situación que si se hubiera producido legalmente, entonces tendrían derecho a ser protegidos por las leyes dominicanas. Pero ese no fue el caso. Y oigan lo que dice el 9. Para impedir, y dice, y también garantizarle lo que les reserva el derecho de gente. Así se decía entonces porque no se había acuñado lo de los derechos humanos. Estamos hablando del año 38, enero del 38, ¿verdad? Cuando culminó todo el proceso de negociación para la firma de este acuerdo. Dice el artículo 10, para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. ¿Qué ha hecho el gobierno haitiano para que eso se cumpla? Nada. Ahora, ¿y qué ha hecho o qué han hecho los gobiernos dominicanos para que eso se cumpla? Pues yo diría que muy poco. Y en este gobierno hay que decir que se está haciendo quizás un mayor énfasis, y probablemente no por voluntad del estamento político, sino por la formación de los militares que han estado o han sido designados al frente de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Segundo, dice que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional, se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentren en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo, como debe ser declarada la Sonia Pierre esa, que fue a Costa Rica a dar testimonio en contra de la República Dominicana. Dice tercero, que cada uno de ellos hará aplicar por sus propios tribunales las correspondientes sanciones a sus nacionales que, habiendo cometido hechos delictuosos en el otro estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio. Es decir, cuando bandas de uno u otro país entran al otro territorio y se regresan a su territorio para refugiarse después de haber cometido delitos o tropelías en el otro. Entonces, así mismo como estamos obligados recíprocamente cuando los delincuentes haitianos han atravesado la frontera a robarse las reses de los dominicanos y a cruzar del otro lado, ¿qué ha hecho el gobierno haitiano para perseguir eso? Nada. Y por último dice, cuarto, las altas partes consignarán en un modus operandi que se obligan a concluir rápidamente después de la ratificación de este pacto la reglamentación adecuada para asegurar el cumplimiento de estos tres compromisos recíprocos. Entonces, después de haber firmado esto, no había más nada que negociar. Y todo eso que se ha estado haciendo es pamplina para encubrir que se está tratando de suavizar, ¿no? De hacer más blandas las premisas de este compromiso. Lo único que había que en hacer perjuicio de la nación dominicana. Ratificarlo, Claro. si acaso. Entonces, yo quisiera que tú te leas el único medio que se Prensa. sintió comprometido a darle al país siquiera una semblanza de lo acordado de esa indeseable visita que acaba de terminar ayer mismo, es el Expreso. Ni siquiera el periódico Matriz, que es el Listín Diario, trae este recuento. Yo quisiera que Roger, ¿Cómo no? con su voz de locutor, República Dominicana y Haití documentarán a los ilegales. Resumen de la declaración conjunta firmada ayer por los presidentes Hipólito Mejía y Jean-Bertrand Aristide en el Palacio Nacional. Los presidentes se complacen en destacar el excelente nivel en que se encuentran las relaciones entre los dos países y la necesidad de fortalecerlas mediante una mayor cooperación
y un activo intercambio basados en los ideales de libertad, democracia, justicia social, desarrollo y soberanía. Ese es el punto primero de lo que se suponía que era la agenda, ¿verdad? Quizás. Bueno, pero estas son palabras segundo, que se las lleva el viento. sí, Porque las acciones tienen que estar consecuentes con las palabras. Segundo, comparten la convicción de la necesidad de estimular las relaciones entre ambos gobiernos. Tercero, diría, reiteran el compromiso de los gobiernos con la promoción y defensa del sistema democrático y sus instituciones. Cuarto, los mandatarios enfatizan... Son también palabras que se las lleva el viento y están retórica. Ahí para confirmarlo las actuaciones de Aristide allá contra sus propios nacionales, a quienes ha asesinado. Los mandatarios enfatizan la importancia de promover la aplicación plena y efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus respectivos países. Quinto, expresan por sí mismos también su convencimiento a favor de la eliminación de la pobreza. Deseosos de continuar, sexto y séptimo, en esta nueva etapa de relaciones entre ambos países, disponen que en un plazo máximo de 60 días a partir de esta fecha se lleve a efecto la quinta reunión bilateral de la Comisión, cuya coordinación estará a cargo de las Cancillerías. Reconociendo los avances obtenidos por la Subcomisión para Asuntos Migratorios y Fronterizos, reunida en 6 oportunidades dentro del seno de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, ambos mandatarios declararán su voluntad de iniciar, a más tardar el 4 de marzo del 2002, la puesta en práctica del proceso de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Espérate, repite eso. Reconociendo los avances obtenidos por la Subcomisión para Asuntos Migratorios y Fronterizos, reunida en 6 oportunidades dentro del seno de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, ambos mandatarios declaran su voluntad de iniciar, a más tardar el 4 de marzo del 2002, la puesta en práctica del proceso de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Bueno, pero ahí no dice nada. Eso quiere decir que el gobierno de Haití, a través de su consulado en la República Dominicana, va a documentar a sus nacionales como haitianos los documentos que no les entregó allá en su país, ¿verdad? Se los va a entregar aquí en territorio dominicano a través de su consulado, acá. Eso es lo que significa eso. Y que nosotros haremos lo propio con los dominicanos que estén en Haití, que seguramente que están documentados, porque nosotros sí tenemos lo organizado, que toda persona que llega a la mayoría de edad tiene su documento que se llama cédula de identificación o de identidad. Y muy probablemente pues sea en el pasaporte también. Los mandatarios ratifican su determinación de incrementar sus esfuerzos en forma mancomunada a fin de que la Comisión Pro Fondo de Desarrollo Fronterizo República Dominicana, República de Haití y la Comisión Presidencial para la Gestión de Fondos de Desarrollo Fronterizo República de Haití, República Dominicana, puedan continuar las gestiones de obtención de recursos, planificando una próxima reunión bilateral al efecto antes del 15 de febrero del 2002, conforme la intención asumida por los excelentísimos señores Hugo Tolentino Dib, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, y Joseph Philippe Antonio, ministro de Asuntos Exteriores, durante la visita del canciller haitiano a la República Dominicana el 23 de agosto de 2001. También reiteran su apego irrestricto. Espérate un momentito, excusa. Ese asunto, la parte económica, yo quiero significar lo siguiente. No podemos propiciar en territorio dominicano ningún asentamiento de parques industriales para emplear mano de obra haitiana. Si quieren ayudar al problema del desempleo en Haití que se produce como consecuencia en una migración hacia la República Dominicana, los empresarios dominicanos que del lado haitiano establezcan zonas o parques industriales para que empleen la mano de obra haitiana en territorio haitiano. Y entonces a partir de ahí ellos sabrán hacia qué mercado va esa mercancía. Yo quiero decirles que, tomando como ejemplo lo que está pasando en la frontera norteamericana-mexicana, la maquila, que son los parques industriales, no están del lado norteamericano.
están del lado mexicano. ¿Por qué? Porque del lado mexicano es que está la mano de obra deprimida, ahí es que está la pobreza. Entonces, si vamos a ver de qué lado está la pobreza entre República Dominicana y Haití, está del lado haitiano. Entonces, la maquila haitiana es allá de aquel lado que tiene que estar. Y entonces, así como en México han ido a pagar las industrias norteamericanas, a ensamblar en territorio mexicano con la mano de obra devaluada y empobrecida de los mexicanos que se siguen muriendo de hambre, los componentes que traen desde los Estados Unidos, bueno, pues nosotros podríamos ensamblar en el lado haitiano, usando la más pobre mano de obra haitiana, que es la dominicana, componentes traídos de donde sea, pero del lado haitiano, y que los empresarios dominicanos usen sus recursos para crear esas fuentes de trabajo allá. Yo creo que sería una contribución a resolver este problema que muchos empresarios dominicanos le están creando a la nación dominicana, porque no acaban de entender que tienen que hacer el sacrificio de pagar bien. Y si no están dispuestos a hacer el sacrificio, el gobierno tiene que obligarlos a que paguen bien a dominicanos, para que no sigan entonces empleando mano de obra haitiana, porque les sale más barato. Entonces de eso se trata, para que estemos claros. Reiteran su apego irrestricto al principio de injerencia en los asuntos internos de otros estados, consagrando en el marco de los acuerdos correspondientes de la ONU y de la OEA. Los jefes de Estado de ambas naciones ratifican los postulados de absoluta neutralidad y de rechazo a cualquier forma de hostilidad fraguada con cualquiera de los territorios contra el Estado vecino, conforme a los principios convenidos en la convención suscrita entre la República Dominicana y la República de Haití el 9 de octubre de 1880. Tiene vigencia ese entonces. La acaban de ratificar, pero el acuerdo que usted acaba de señalar, no, ese no. Los presidentes reconocen el derecho legítimo que asiste. Pero tampoco lo han derogado. No. De modo que siguen vigentes. Siguen vigentes. Está desconocido, pero sigue vigente. Los presidentes reconocen el derecho legítimo que asiste a las autoridades nacionales frente a los extranjeros que se encuentran en condiciones de ilegalidad. Y en ese sentido, ratifican su apego a los términos del protocolo de entendimiento entre los mecanismos de repatriación suscrito el 2 de diciembre de 1999 por delegados de ambos países. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial y volvemos al texto de los acuerdos que se firmaron aquí entre Haití y República Dominicana. Tenemos que aprovechar que estamos en este punto para decir que tenemos aquí en la parte de la información económica Asociación Popular. La Asociación Popular, sí. Sí, que ha incrementado sus activos en un 23.9%, nada más y nada menos. Sí. Sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue vigorizándose y sigue prestando sus excelentes servicios la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, uno de nuestros patrocinadores. La felicitamos. Acaba también de iniciar un plan para mejorar las viviendas de los humildes. Ese no es un plan demagógico, porque precisamente cuando se trata de suplantar la miseria con algo regalado, entonces ya se está pisando el terreno de la demagogia. Aquí se está hablando de usar los recursos de lo que se llama esfuerzo propio, ayuda mutua, en términos sociológicos, aplicados a la construcción. De manera que las familias puedan ver mejorar sus casas, las condiciones de vida en que están, dentro de las limitaciones de su propia condición, porque es que no se va a hacer el milagro de rescatarlo de la noche a la mañana de la miseria, pero sí mejorar las condiciones en que viven. Y definitivamente el énfasis de todo esfuerzo que tiene que hacer este país para superar la condición en que está viviendo la mayor parte de los dominicanos es la generación de empleo. Y no podemos generar empleo si estamos aniquilando la economía dominicana. Por eso ustedes nos ven plantados de frente a todo lo que es el programa neoliberal, que tiene como consecuencia inexorable la desaparición de las fuentes de empleo y por tanto la desaparición de los empleos.
Y eso nosotros tenemos que enfrentarlo. Afortunadamente ya muchos dominicanos, incluyendo muchos empresarios, ya se dieron cuenta que este modelo tiene un cuchillo apuntado para su pescuezo. Su propio pescuezo. Vamos a terminar de leer. Muy bien. Los presidentes convienen en la importancia de lograr avances concretos que permitan ampliar, regularizar y legalizar el intercambio comercial entre ambos países. Los presidentes convienen en la necesidad de mantener una firme actitud de rechazo al tránsito de materiales, sustancias y desechos tóxicos y radioactivos en las aguas de su mar territorial y zona contigua de sus respectivos países. Destacan los resultados obtenidos por la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el contrabando y otras formas de criminalidad que afectan el buen desarrollo de las actividades en la zona fronteriza y el interior de ambos países, de ambos territorios. Reafirman su deseo de que los proyectos conjuntos en materia de salud se continúen desarrollando y mejorando. Firmado Jean-Bertrand Aristide, etcétera, etcétera. Bueno, pasando rápidamente a los temas nacionales y la economía dominicana, vamos a encontrar, sin embargo, este titular de hoy mismo, o sea, del Listín Diario, Los en el día de productores hoy. de arroz. El gobierno con la vista gorda ante el contrabando arrocero. ¿De dónde viene el contrabando arrocero? De Haití. Y aquí están. Los productores de arroz de la línea noroeste están enfrentados con un mal que les está causando pérdidas millonarias. El contrabando de este cereal a través de la frontera dominico-haitiana se ha convertido en la gran preocupación cotidiana de los hombres y mujeres que hacen parir estas tierras. No es posible que una patana tan grande, llena de arroz, pase por la frontera de forma ilegal sin la anuencia de las autoridades de aduana, afirma Nicolás Gutiérrez, dirigente de la Asociación de Productores de Arroz de Valverde. Afirmó que no se explica cómo es posible que luego de tantos años luchando con el problema no se haya podido al menos controlar el contrabando. Consideró que los políticos dominicanos, los que han estado en el poder y están gobernando, no han querido resolver el problema. Bueno, ¿y qué utilidad tiene todo lo que se firmó en el Palacio Nacional ayer cuando esto está produciéndose? ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿Quién es que está detrás de las autorizaciones? Porque yo estoy seguro que los militares que están en la frontera, si dejan pasar esto es porque tienen instrucciones de dejarlo pasar. ¿Quién lo autorizó? Entonces, esta es la defensa de la nacionalidad dominicana. Los intereses nacionales. Defendiendo los intereses económicos de la República. Entonces, todo lo demás sale sobrando. Yo quisiera que usted me permitiera Sí, un segundito sobre este tema. Para mí resultó, y así se lo manifesté al arquitecto, algo insólito el que en una visita oficial un jefe de Estado cualquiera que fuere, incluyendo desde luego el de no ofreciera los respetos a los padres de la nación que los acogía como invitados. Ya cuando se trata de una visita de orden accidental, una parada técnica en un vuelo, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, pues ya eso probablemente ni siquiera pasen del aeropuerto. Pero eso no es una visita oficial. El protocolo nacional, estoy seguro, y si no lo está, debería ser así. Debe tener como su primer punto el cumplimiento a este requerimiento en cualquier visita oficial, no solo de jefe de Estado, sino de alguna figura de jerarquía de cualquier país hacia la República Dominicana. Y cuando se trata del presidente de Haití, esta situación se complica todavía más porque llega a lo profundo de la memoria histórica y del sentimiento de identidad y de independencia nacional. Esto ha sido un hierro y el gobierno va a tener mucho que explicar porque se lo vamos a estar reclamando todos los días. Hay aquí otros temas. En cuanto vamos a pasar a la salida de Candelier de la policía. Muy bien. La salida de Candelier de la PN. 300 familias someterán al general Candelier. Eso está encabezado por el padre Rogelio Cruz. Y van a demandarlo
por En atropellos, lo por civil. violaciones a los derechos humanos. Así que vamos a ver muchas cosas. Y continúa diciendo entonces que apresan a 9 escoltas de Candelier, incluido un teniente coronel. Eso es una demostración de energía de parte del actual jefe de la policía, pero también es otra demostración de lo tensa que son esas relaciones, ¿eh? Porque parece ser que estos son integrantes de la escolta del general Candelier, que tan pronto se produjo su sustitución, se desplazaron con él sin esperar que el nuevo jefe de la policía le diera las instrucciones del lugar. Pero parece que la cosa también es todavía más agria, porque en el mismo acto hubo, parece que un intercambio entre ellos. Oigan esto. Según dice aquí, en las palabras pronunciadas a propósito de su toma de posesión, el mayor general Marte Martínez resaltó que desde hace muchos años un egresado de la escuela de cadetes 2 de marzo, esa es la escuela de la policía, no ocupaba la jefatura de la policía. Candelier, en respuesta directa a los pronunciamientos de Marte Martínez, no guardó la forma y respondió que aunque no era de la escuela 2 de marzo, a mucho orgullo pertenecía a la Academia Militar Batalla de la Carrera. Las dos cosas yo creo que fueron inadecuadas. No creo que el nuevo jefe de la policía debió estregarle en la cara a que se iba, que él era proveniente de las propias filas de la policía, porque eso es una situación prevista en la propia ley orgánica de la Policía Nacional, y los responsables de que eso no se estuviera cumpliendo han sido los presidentes. Así que el mismo Candelier está ahí porque un presidente lo designó, que fue Leonel Fernández. Claro, Hipólito lo confirmó. Entonces, él es un militar, él pertenece al ejército. Quien lo pasó a la policía fue Leonel Fernández. Entonces, claro, violó la ley orgánica de la Policía Nacional, la violó Leonel Fernández. Entonces no era de buen gusto que el nuevo jefe de la policía se diera ese puesto, por usar un término, aunque era verdad que durante muchos años habían detentado la posición militares traídos desde las filas del ejército, incluso de la Marina también. Que hace muchos años también lo hubo de la aviación. Entonces dice aquí, el mayor general Marte Martínez, considerado un hombre de confianza del secretario de la Fuerza Armada, teniente general José Miguel Soto Jiménez, con quien la jefatura policial de Candelier tuvo cierto distanciamiento. No fue cierto, no, fue un gran distanciamiento, al punto de que ya se recogió hace unos días también en la prensa que Candelier no iba al informe cotidiano con el presidente de la República, sino que lo mandaba, porque no quería coincidir con el secretario de la Fuerza Armada, que iba todos los días a eso. De modo que ahora esperamos que haya, como se está manifestando, una buena armonía entre la Secretaría de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional, en el combate a la delincuencia, que es un monto de muchas caras. Cada uno de ellos tendrá una cara que combatir. Por cierto que a la Fuerza Armada le toca combatir a ese monstruo en la frontera. Continuamos después de haber agotado entonces ese tema con la politiquería dominicana. Ajá. Los pobres no creen en la ejecución del paquetazo social. Bueno, Las ¿por qué dos será? principales patas del paquetazo social han Sí, sido han mochadas. fallado. Rick. Bueno, y además porque todo esto es un problema de credibilidad, ¿no? Y a lo que se refiere este reportaje, precisamente a que ya el programa no tiene credibilidad. Se puede decir, se puede hablar y se puede pronunciar cualquier cosa bonita. La gente ya no cree en nada. No se jueguen con eso, que así fue como Argentina llegó a donde está. Ese programa careció de algo que el presidente dijo hace unos cuantos días, que era un atributo de cierta otra acción política del gobierno, que fue de logística.
internacionales. La economía mundial. Estados Unidos, el escándalo de Enron y la auditora Arthur Andersen. Bueno, mire, esto sí es de pronóstico reservado. Y yo le quiero decir una cosa. Las repercusiones de eso todavía no se han visto. Recuerden que hemos explicado que hay dos economías. Hay una economía real, aquí abajo, pegada a los hechos, que son las necesidades de la gente, el uso de recursos, el uso de recursos humanos y materiales, de una tecnología de recursos financieros para producir algo. Ese algo se traslada de manos a través del comercio a las personas que lo necesitan, ¿verdad? O son servicios, o si es un bien, es una mercancía que se le vende. Pero mientras ese rejuego se produce entre quienes producen y quienes demandan, hay otros que están jugando con eso, con esa relación, apostando su dinero a ese juego de la oferta y la demanda. Ese es el juego de la bolsa de valores, el juego de expectativas, que tiende a distorsionar la realidad de las cosas y a divorciarse incluso de esa realidad, hasta el extremo de que una empresa que puede estar perdiendo dinero en la realidad, en un momento dado puede dispararse sus acciones en la bolsa, porque por algún motivo, alguna información que se ha colado, hay una expectativa de que esa suerte va a cambiar. Entonces la gente sale corriendo a comprarlo a bajo precio porque inmediatamente se espera que eso suba y así van a producirse cosas. Recuerden que le hemos dicho que el fiasco que le hicieron a don Antonio Guzmán con Chasco Largo, porque así fue que le dijo el pueblo, a Charco Largo le puso Chasco Largo. Yo digo que si se hace una investigación en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, de Nueva York, va a aparecer que esa empresa se le dispararon las acciones y ahí deben haber habido ganancias multimillonarias, simplemente por el hecho de que un presidente de un país anuncie que una empresa que se cotiza en la bolsa encontró petróleo ahí. Entonces, esas son las cositas, ¿verdad? Ahora hay que estar la investigación, porque la Enron se pasó todo este tiempo mintiéndole a la gente que iba a invertir su dinero a la bolsa. Y entonces estaban avaladas sus mentiras por el crédito de una empresa que se llama la Arthur Andersen, porque era una empresa que tenía una reputación como auditora internacional y transnacional de la idoneidad de la economía. Estos son los notarios que certificaban que todo eso era verdad y todo eso era mentira. Y ahora resulta, y ese es el movimiento telúrico que amenaza, no es a la Enron y a la Andersen, es a todo el sistema de juego de bolsa de valores. ¿Por qué? Porque se cimenta en que trimestralmente las compañías tienen que dar una contabilidad. Para eso. Para fiscalizar y por eso las empresas que se llaman públicas, que son las que tienen acceso a las bolsas, entonces vienen obligadas a presentar trimestralmente sus estados contables, pero esos estados están a su vez certificados por una auditora externa reconocida. Y ahí es donde la Enron se despachó poniendo mentiras, y entonces vino la Arthur Andersen y la certificó, y ahora aparece que han destruido una enorme cantidad de documentos para ocultar. Pero además se ha visto la parte oculta del iceberg. El iceberg es un gran pedazo de hielo que cuando flota sale un pedacito fuera del agua y el resto está sumergido. Bueno, esa parte sumergida todavía no ha comenzado a salir, que son las contribuciones en este caso de la Enron, a los partidos, tanto republicanos como demócratas. Y están bailando todo, que ahora está todo el mundo metido en miedo y ha salido un reportaje que mañana lo vamos a traer también para leerlo con más propiedad, porque ya no tenemos casi tiempo, del miedo que existe de que todo eso salga, porque va a ser un desastre para los dos partidos, los dos grandes partidos de Estados Unidos. Entonces esa es la situación, pero mientras tanto lo que está en salmuera es el juego de las expectativas, es decir, el sistema de bolsa de valores. ¿Por qué? Porque ahora está bajo cuestionamiento e investigación toda la conducta de las grandes auditoras, que son un grupo de auditoras internacionales, que les voy a traer un librito que tengo sobre ellas, hace muchos años, que están bajo la observación de algunas gentes preocupadas, pero ahora que hicieron su tollo, ahora hay un escándalo.
Bueno, pues el riesgo va a ser de que se lleve de encuentro a la economía bursátil. Entonces de eso vamos a hablar con más propiedad mañana, con más calma. Vamos a traerle el librito sobre las auditoras y entonces vamos a seguir examinando la situación porque alguna oleada de eso nos va a llegar a nosotros aquí. Siempre. Bueno, terminamos por el día de hoy y nos vamos a despedir hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando.